Hola a todos. Bueno, pues como os ha dicho Alejandro, lo que vamos a hacer es un repaso un poco del temario. Vale, perfecto, Ernesto. Un repaso de más o menos por encima el temario en ambos másters, que es lo que vamos a abarcar, y luego también un poco la diferencia que podemos encontrar entre entre los dos másters, ¿de acuerdo? Aunque los dos estamos buscando que sean con un nivel de especialización alto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a ver que veo a Nuria escribiendo. Especialización a la hora de acceder o con posterioridad a la realización del máster. Bueno, me refiero a que en otros temarios que hemos visto se habla mucho como de marketing online, en el que se abarcan como todas las áreas de marketing online. Entonces, cuando hablamos de especialización, me refiero a que en ambos másters, cada uno con su método, lo que intenta es que el alumno termine el máster considerando que tiene un conocimiento especializado y en concreto sobre las tareas que tiene que ejecutar. No es como, bueno, pues sé un poco de todo. No, lo que estamos intentando aquí es que terminemos con un conocimiento un poco más en detalle. Vale, pues os explico, ya os digo un poco. En este caso, esta diapositiva lo que quiero mostraros es en ambos másters o cuando hemos creado estos temarios, qué es lo que estábamos buscando. ¿Vale? Entonces, bueno, conocer los modelos de captación de tráfico en buscadores, que serían el SEO y el SEM. Después, entender la lógica y de la aplicación de las distintas estrategias, porque bueno, hay una serie de lógicas y como muchas veces se dice que el marketing online es muy de sentido común, ¿no? Pues enseñaros a entender estas lógicas para que vosotros con sentido común empecéis a entender cómo aplicar las distintas estrategias cuando os tengáis que enfrentar a proyectos de distinto tema, de distinta industria, ¿vale? Entonces, primero, la lógica y las bases son importantes, ¿vale? Y luego tener un conocimiento en profundidad de las materias, ¿vale? No queremos que tengáis un conocimiento del todo el tema de marketing online, ¿vale? Sino desde el punto de vista SEO, desde el punto de vista SEM, un poco más concretos. Porque hemos visto, ya os he dicho, cuando nos hemos hecho el temario, lo que he estado haciendo es revisar todos los temarios de las distintas escuelas que hay en el mercado. Y bueno, y lo que veía era que el nivel de especialización era un poco bajo, ¿no? Que la gente que entraba ahí, es gente pues que a lo mejor como vosotros no tenía ningún conocimiento de marketing online y me daba la sensación que después de ese temario salen con conocimientos, pero no suficientes como para gestionar un proyecto realmente desde cero, ¿vale? Y luego aprender las tareas y responsabilidades que un consultor o un manager tiene en el día a día. Que también después de años aquí en IEBS, con otros posgrados y con otros másters, lo que me he dado cuenta es que los alumnos me seguían escribiendo pidiendo una serie preguntándome una serie de cosas como cómo hacer un presupuesto, cómo afrontar la comunicación con el cliente, responder a preguntas que les hacían clientes y que ellos no sabían responder, pero es un tema al final de la práctica. Hola Rafa, bienvenido, que estamos aquí hablando. Llevamos una diapositiva, o sea que no hay problema. ¿Vale? Entonces, sobre todo en el máster de buscadores, hemos intentado poner mucho hincapié, incluso crear dos módulos, uno de consultor y uno de manager, en el que vamos a aprender realmente cuál es el día a día y la gestión, ¿vale? De los proyectos. ¿Todo bien? Si necesitáis, si tenéis alguna pregunta, me decís. Vale, entonces, desde el punto de vista específico del máster de buscadores, estoy seguro que si habéis leído los dos temarios,
después de toda la presentación vais a entender bien la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos un poco para adelante, a lo mejor me lo preguntáis por allí. Entonces, en el tema de máster de buscadores, abarcamos tanto el SEO como el SEM, pero ponemos un poco más de enfoque a todo el tema de plataformas que gestionan dinero. ¿Por qué? Porque al final una cosa que me doy cuenta es que sí que es verdad que en el tema de SEO, si te gusta mucho el SEO, pues puedes hacerte una especialización, pero cuando hablamos de SEM y hablamos de dinero, estamos abarcando la estrategia desde un punto más, no solo de actuar con las herramientas, sino como una visión de manager, ¿no? Estoy gestionando el presupuesto de la empresa, ¿vale? Entonces hay una alta responsabilidad, porque te van a dar, mira, tú tienes, vamos, que al final las empresas los que buscan son resultados en base a una inversión que están haciendo, ¿vale? Entonces, máster en buscadores va muy enfocado a esto, ¿vale? Luego entender la lógica y la aplicación de las distintas estrategias en SEO y en SEM, por supuesto. En SEM, que es la parte económica dentro del marketing de buscadores, se pone más hincapié. Luego, como digo, tener más conocimiento en la parte de PPC, que era esto que estaba diciendo. Y luego al final el objetivo es que pues, nos convirtamos en consultores preparados para trabajar con una agencia de marketing, para tener nuestra agencia, para trabajar con clientes propios o para formar parte de un departamento. Y teniendo muy claras las responsabilidades de cada uno. O sea, lo que intento pasaros en estos módulos es la experiencia del día a día, no tanto del marketing online, sino de la empresa, ¿no? De cómo se gestionan proyectos dentro de una empresa. Vale, luego en el Master SEO, lógicamente, pues definir qué es lo que queremos. Definir e implementar una estrategia de SEO completa, conocer los aspectos más relevantes de SEO on-page y off-page, y claro, vamos a entrar muy en detalle a conocer esos aspectos, ¿vale? Por ejemplo, os puedo poner un ejemplo. En el máster de SEM nos encontramos una clase que es SEO on-page, ¿vale? En esa clase vamos a ver todos los aspectos relevantes del SEO on-page, lo suficiente como para considerar que tenéis unos conocimientos más o menos avanzados de SEO, ¿vale? En cambio, en el máster de SEO hay un módulo de SEO on-page en el que vais a ver cada uno de los factores en detalle y vais a hacer un ejercicio de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco la diferencia, en el máster de buscadores vais a saber bien qué es el SEO on-page, en el máster SEO lo que vais a ver es, vais a estar listos para ser consultores SEO en concreto, ¿vale? Y luego el objetivo, por supuesto, convertirse en un consultor SEO, ¿vale? O dirigir un departamento de SEO. Entonces, la diferencia es entre los dos másteres, como os estaba comentando. Al final, en el buscador buscamos una especialización en PPC con unos conocimientos de SEO, porque al final lo que también voy viendo en las empresas es que los managers o los directivos son personas responsables de un presupuesto, por lo que tienen que tener muy claro cómo funciona todo el panorama publicitario y cuál es la lógica de las inversiones y de los resultados, ¿de acuerdo? A nivel SEO también es importante, pero claro, si tú solo tienes de SEO, tienes una pata muy importante a nivel de gestión que te falta. Eso sí, si a ti lo que te gusta, digamos un poquito, si eres un poco más friki de Internet y te gusta más la parte de SEO, un poco más técnico y un poco entrar más en detalle, pues bueno, entonces en ese caso sería más interesante la opción de SEO. ¿Vale? En el máster de buscadores tendremos eso, una visión un poco de negocio aplicada al tema de Internet y marketing de buscadores. Y en la parte de SEO, pues ¿cuál es el objetivo del SEO? Al final es conseguir tráfico cualificado. Y entonces ese es un poco el enfoque. El objetivo del máster en buscadores, al final, es poder gestionar prácticamente un proyecto completo de buscadores de SEO y de SEM. Incluso te diría de online, porque mirad, yo tampoco soy un súper especialista en otras áreas, a lo mejor como afiliación o compra de medios, pero bueno, sé un poco de ello. Pero sí que estoy especializado en SEO y SEM. Simplemente con SEO, SEM y analítica
la mayor parte de los proyectos, no todos, pero la mayor parte de los proyectos pueden tirar para adelante, porque ocupan como el 90 a día de hoy, el 90% de las tareas o de los presupuestos van dirigidos a ellos. ¿Vale? Y en el máster de SEO ya os digo, lo que vamos a buscar es poder gestionar proyectos y equipos de SEO. A ver, que tengo una pregunta por aquí, estaba escribiendo alguien. No. Bien, seguimos. ¿Cuál es la diferencia entre los destinatarios de estos másters? Por un lado, en el máster de buscadores, en ambos el perfil, o por lo menos tenéis que tener claro que vamos a trabajar con números. ¿De acuerdo? Esto es algo, al final Internet son datos e Internet son números. No son números, ¿cómo decirlos?, rigurosos, ya que no estamos haciendo un análisis de algo farmacéutico, que tiene que ser todo con los decimales perfectos, pero sí que vamos a tener que jugar con números. Yo lo llamo personalmente números creativos. Entonces, a ver, Nuria, ¿qué me estás diciendo? Vale, bueno, de todos modos, mientras escribe Nuria, sigo. En el máster de buscadores, como os digo, pues es este perfil de números, este perfil queremos llegar a ser estrategas de temas de buscadores, que podamos llegar a un proyecto y decir, mira, pues tienes que invertir tanto, tenemos una previsión de tantas ventas, la parte de SEO tienes que mejorar en esto, en esto. En cambio, en el perfil de SEO es un perfil mucho más específico y centrado en la captación de tráfico. Nuria me dice, en mi caso no he estudiado ni trabajado nunca en este ámbito. No sé si sería adecuado para mí, aunque me interesa mucho este tema. No, a ver, yo he conocido mucha gente que trabaja en temas de buscadores y que vienen de distintas ramas. Bueno, gente que ha estudiado desde Bellas Artes hasta filosofía. O sea, no estoy diciendo que necesites tener un perfil de números o haber trabajado en esto. Pero que sí, que si queréis entrar en este sector y queréis estudiar esto, tened claro que vamos a trabajar con números. Con algo de números, ¿eh? No es una locura de estadísticas y tal, pero en principio. Nivel de Excel del 1 al 10 necesario. Bueno, pues por lo menos entender cómo funcionan las fórmulas, que puedes hacer una fórmula en Excel. Yo diría de nivel... Es que el 10 de Excel, no sé si lo tendrá alguien. No, eso es una bestialidad. Pero bueno, digamos que dentro de lo que entiendo que me dices, con un 3, un 4 de Excel serviría. ¿Vale? Pero sí que por lo menos entender que puedes poner fórmulas dentro y... Va, sí, exacto. ¿Vale? Lo comento porque alguna vez nos encontramos, que sí que es una buena pregunta lo de Excel, con gente que hace los cálculos en calculadora y luego los pone en Excel. Bueno, eso sería el nivel 0 de Excel, que si tenemos un poco más de eso, pues mejor, sobre todo en este sector. ¿Vale? Luego, también diferencias entre destinatarios, pues el de máster en buscadores va dirigido para consultores, para managers, para directivos. Como os digo, entra mucho el tema económico, por lo que serviría mucho para directivos para entender qué es lo que puede estar haciendo una agencia con tu dinero o un departamento, o saber bien las oportunidades o los métodos de inversión que nos podemos encontrar. Desde el máster SEO lo que tenemos pues es para ser consultores y managers de un departamento SEO. Y entonces, bueno, como os estaba diciendo, la especialización en la de SEM un poquito más económica y en la de SEO de visibilidad. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Tenéis alguna duda sobre la presentación, los destinatarios, de los conocimientos o de dónde habéis trabajado vosotros? A ver. Vale, perfecto. Bueno, sí, esto, pero por lo menos, aunque no te hayas decidido, que entiendas bien cuál es la diferencia y que te imagines a ti misma en un futuro, dónde te gustaría estar o qué es lo que te gustaría hacer, y ahí pues digas, vale, pues según cuál es mi objetivo, creo que tengo que estudiar una cosa u otra. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un poco un repaso a los tipos de módulos que nos podemos encontrar, que nos vamos a encontrar en los dos másters. Primero nos encontramos unos módulos de introducción que en ambos
pues lo que vamos a intentar es situaros un poco en el mercado de los buscadores, cuál es la historia, cuál es la evolución, hacia dónde vamos. Entender, como os he dicho, la lógica, ¿vale? O sea, esta lógica básica, este sentido común del que os estaba hablando, y luego sentar unas bases sólidas de esta lógica y de este sentido común para poder empezar a trabajar con los temas un poco más básicos y posteriormente con los temas más avanzados. Vale, entonces, módulo de investigaciones de mercado, de investigación de mercado. No, como los másters tienen módulos distintos, he intentado agruparlos, explicaros qué vamos a ver en cada uno y un poco la diferencia para que lo entendáis. Vale, entonces el módulo de investigación de mercados, al final lo que hacemos es aprender a ver un poco el panorama competitivo, las otras webs que están trabajando, cómo lo están haciendo y hacer análisis de palabras clave que luego se usará para implementar en las estrategias. En el máster de buscadores, como os he dicho, lo vamos a enfocar mucho más desde un punto de vista de inversión, en el que vamos a entender pues que dependiendo de cómo creemos las campañas o cuál sea nuestra estrategia, se va a gastar más, menos, podemos esperar un mejor rendimiento, podemos esperar que estamos captando más visibilidad pero sin esperar ventas. Bueno, un poco todo esto que os estaba contando de la conexión que tiene con el negocio. En el máster SEO está más enfocado a la implementación de la estrategia SEO, ¿vale? Entonces, bueno, pues el análisis de palabras clave, pues ya sea para mobile, para YouTube, pero siempre enfocado para un proyecto de optimización para buscadores. Después tenemos los módulos de gestión básica, en el que son como, bueno, es empezar a trabajar con todas las tareas y acciones, pero desde un punto de vista básico. A menos que sean proyectos muy pequeños, no creo que simplemente con esta información pudieseis llevar a cabo los proyectos, pero sí que es importante que los conozcáis y que hagamos algunos casos prácticos y que lo trabajemos para poder dar el siguiente paso después a temas más avanzados. ¿Vale? En el máster de buscadores tocaremos ambos SEO y SEM, ¿de acuerdo? Entonces, para entender cuáles son las bases, y en el máster de SEO, pues se tocará lógicamente la parte de SEO a lo mejor un poquito más en profundidad. Luego os pondré algún ejemplo, ¿vale? De diferencias de temario. Luego, en la parte de los módulos de gestión avanzada, que bueno, que es la mayor parte del temario, aquí pues vamos a aprender cómo usar Google AdWords de manera avanzada, con todas las plataformas que tiene, todas las opciones, desde el tema de display y banners, YouTube, Google Shopping, ¿vale? Y luego también en la parte de SEO, pues entender un poco cuáles son estos factores y entrar un poco más en detalle, ¿vale? De cómo trabajar con ellos. Os voy a poner un ejemplo de diferencias de temario en este punto. En el máster de buscadores a lo mejor tenemos una clase que es SEO on page, que son todos los factores SEO que se trabajan directamente en la página. Pues vamos a ir en detalle, contando en detalle cada uno de ellos y cuáles son las buenas prácticas y poniendo ejemplos de cada uno. En el máster de SEO lo que vamos a tener es un módulo completo de SEO on page y vais a tener una clase concreta para cada una de ellas. Entonces, con lo de máster en buscadores será suficiente como para que gestionéis un proyecto, pero no tendréis el nivel de conocimientos que vais a adquirir con el máster de SEO. Pero en cambio, con el máster de buscadores sí que vais a tener capacidad de gestionar equipos de SEO. ¿De acuerdo? No sé si se entiende bien lo que os estoy explicando con respecto a esta diferencia. Vale, muchas gracias. Mira, justo hablando ahora del tema de las diferencias, más o menos, ¿cuántas clases serían de SEO por una de buscadores? Bueno, dependiendo de cada una. Te lo puedo decir ahora. A ver un momento. Y luego te voy a decir también en la parte de buscadores qué es lo que estamos sacrificando de SEO y por qué lo estamos cambiando. Pero te pongo un ejemplo. La clase de SEO, en el módulo de SEO on page tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unas 8 clases, 9 clases. Y esto sería una clase
en la parte de SEO de buscadores. ¿Vale? De todos modos, si vas a la página de IEBS y entras en programas y los másters, puedes abrirte las dos pestañas, la de SEO y la de SEM. Sí, hablamos de 2 semanas en realidad, porque es una semana de clase, pero luego están todo el tema de los trabajos y tal, que al final más o menos una clase entre teoría y práctica, y entre que lo corregimos nosotros los profesores, pues yo creo que se pone en 10 días o así. A ver. Eso ahora mismo no te puedo responder yo, pero nos lo apuntamos y ahora te respondemos en cuanto podamos. Vale, entonces. Vale, perfecto. Vale, pues sigo entonces. Luego tenemos el módulo de temas de herramientas. En el máster de buscadores vamos a aprender herramientas de SEO, pero luego también herramientas de SEM o herramientas específicas de estrategias de buscadores, como por ejemplo pueden ser la creación de páginas de destino o las herramientas de gestión de campañas con distintas plataformas, pues del tema de Bing, el tema de Google, ¿vale? Para juntar todo esto y luego temas a lo mejor de robots que podemos usar, temas de automatización, porque también en publicidad se usa mucho la automatización. Y luego, en cambio, en el Master SEO, pues iremos más en detalle con cada una de las herramientas que se trabajan en SEO. Este es otro ejemplo que te podía decir, Fede, de lo de las clases. Si tú estás en el Máster de buscadores, a lo mejor tenemos herramientas de link building. Y dentro de una misma clase, pues estudiamos el Ahrefs, el Majestic SEO, el SEMrush, y un poco lo que vas a entender es cómo trabajar con todas, aunque luego tú te tengas que poner e ir más en detalle, pero las bases y la forma de funcionar con cada una de ellas lo vas a entender. En cambio, en el Master SEO directamente se va a ir a cada una de las herramientas en concreto y vais a hacer práctica con cada una de las herramientas. ¿Vale? O sea, si haces solo el Máster de buscadores, pues bueno, tendrás que irte a las herramientas y jugar con ellas. A lo mejor alguna herramienta será nueva, pero lo que intentamos es que con tus conocimientos ya seas capaz de entender prácticamente todas las opciones que hay para que tú mismo aprendas. Luego, el tema de módulos de Google Analytics, bueno, la diferencia en este caso está clara. En el máster de buscadores tenemos un enfoque pues de entender cuál es la implicación económica de se estudia todos estos tareas que tienen una implicación económica y con un enfoque a resultados. ¿Vale? Pues ya sea el tagueado de campañas de AdWords, creación de informes, configuración de la cuenta, y luego en el Master SEO, pues igualmente es como la parte de SEM, pero enfocado más a SEO, a tráfico, a visibilidad de la parte natural. A ver, que está escribiendo algo Nuria. Vale, luego tenemos unos módulos en los que, pero supongo que igualmente se trabaja visibilidad en el máster de buscadores, ¿no? Bueno, lo que tú vas, con los temas de Google Analytics, que me gustaría dejarlo claro, ya sea para este o para cualquier otro máster o clase que hagáis, es que no, al final lo importante, o sea, analítica web es difícil aprender a menos que sea con la práctica, ¿vale? Entonces, ya sea con el Google Analytics de SEO o el Google Analytics de SEM, lo que vais a aprender es a vosotros mismos entender cuáles son las necesidades de análisis en cada proyecto y que seáis vosotros mismos los que vayáis sacando un poco la información que necesitéis. O sea, se enseña la manera de trabajar. No es a lo mejor como Google AdWords, que sí que, ¿vale? A través de estudio, pues puedes llegar de repente a una campaña y saber gestionarlo. En cambio, en analítica web te pueden enseñar a usar una herramienta, pero en realidad el análisis y la reflexión de los datos es una cosa que se coge con la práctica. Entonces, ¿se verá algo de visibilidad? Sí, lo vas a ver, pero vamos a enfocarlo mucho más a la parte de publicitaria.
pero con lo que aprendas en buscadores, deberías de ser capaz de entender cómo sacar información de SEO y igual en la otra manera. En el máster de SEO, lo que hagáis de Google Analytics os debería servir como para romperos un poco la cabeza y poder sacar toda la información de temas de publicitarios, ¿vale? Es un poco, sobre todo es la manera de trabajar en temas de analítica que se aprende. Bien, entonces en los módulos de alternativas, que también hemos querido meter otras cosas que no sean Google, pues bueno, pues aprenderemos cómo gestionar temas de LinkedIn, de Facebook, de YouTube, en la parte de buscadores, en YouTube, perdona, YouTube, ya de la costumbre. En la parte de buscadores lo haremos desde un punto de vista publicitario y las opciones que nos dan y cómo gestionar estos presupuestos. Y en la parte de SEO un poco más la visibilidad, ¿no? La visibilidad natural, cómo debemos trabajarla para que sea efectiva en estos canales. Vale, y luego tenemos los módulos para consultores y para managers. En este caso hay mucho más hincapié, ¿vale? Esto es lo que te estaba comentando, Fede, que estamos sacrificando algunas clases de SEO porque creemos que el máster de buscadores necesita un enfoque un poco más de gestión y de consultor y de manager, incluso al mismo nivel que todos los temas de gestión de presupuestos. Entonces, en el máster de buscadores vamos a aprender al mismo nivel en SEO como para SEM, sí, exacto, en SEO como para SEM, a gestionar proyectos, técnicas de venta, previsiones, selección de personal, hacer planificaciones y pronósticos, ¿vale? Entonces, todo esto lo que nos va a dar la capacidad es de lo que os contaba antes, ¿no? De quitarnos todas las dudas y todos los miedos que nos puede entrar al tener nuestro primer cliente o clientes de distinta manera, ¿no? Hay clientes que saben más, clientes que saben menos. Entonces, bueno, en estos módulos lo que os vamos a enseñar es a gestionar estos momentos. Y en el Máster SEO hay una parte también de gestión y de consultor, a lo mejor no tan en detalle, pero por lo menos sí que vais a ser capaces de gestionar un cliente igualmente. Pues os vamos a enseñar cuáles son los métodos de comunicación, cómo se hacen los métodos, ¿no? O técnicas de gestión de proyectos, ¿vale? Pero en el máster de SEO es concreto para SEO. En cambio, en el máster de buscadores os va a dar la opción para los dos. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí, estamos sacrificando en el máster de buscadores temas más específicos de SEO, pero para daros más detalle en este punto. Así que bueno, en este caso, por mi parte ya os he explicado la introducción y un poco el temario. Si necesitáis algo, tenéis cualquier pregunta, me podéis decir. Vale, ahora paso a explicaros un poco las características del máster de los dos, en cuanto a tiempo de dedicación, precio. En ambos casos, a ver, son 750 horas, tanto para el máster en marketing de buscadores como para el máster en SEO, 750 horas que se tienen a lo largo de 10 meses. Aparte de una serie de descansos que iremos aplicando cada 4 o 5 semanas de una semanita o en agosto o en diciembre de un mes. Y comentaros que el importe de cada uno es de 5.250 euros. Luego aparte, bueno, seguramente alguno de vosotros, como creo en el caso de Nuria, ya ha comentado con alguno de los diferentes asesores, hay posibilidad de acceder dentro de la plaza a apoyos económicos, en el cual está la ayuda Innova del 25% y la beca Necesitas del 40%. ¿Cómo se otorgan estas ayudas? Pues primero lo que hacemos es valorar el perfil del candidato, ¿no? Por titulación o por experiencia laboral. Luego un poco el enfoque que tenga, su motivación y saber qué nociones tiene, porque lógicamente hay que tener una serie de conocimientos, aunque dentro de lo que cabe puede haber todo tipo de perfiles dentro de los grupos que cerramos por cada máster, más especializados o menos. Tenemos que primero valorar el perfil de cada uno, ¿no? Esto se hace mediante una solicitud de admisión que ahora os pasaré a explicar. Al margen, comentaros que el precio de 5.250 se puede pagar al contado con un 5% de descuento o se puede fraccionar en 10 mensualidades con un primer pago de reserva de 600 euros para todos aquellos que pasen el proceso. Respecto a lo que comento del proceso, hay que iniciarlo con una solicitud de admisión. Es un formulario online, no vinculante con la escuela, no os compromete a nada, que encontráis dentro de la página web y se compone de dos partes, datos personales
y las 2 profesionales académicos, donde tendréis que adjuntar vuestro currículum, y después hay una pregunta que funciona a modo de carta motivacional, ¿no? Poner un poco en detalle por qué os interesa la formación. A partir de aquí, volveremos a contactar con vosotros tras asignaros un número de expediente y después llevaremos a cabo una entrevista personal telefónica con uno de los compañeros del departamento de admisión. Es una entrevista de 10-15 minutos, es a modo personal, pero tampoco es una entrevista de trabajo, no os tenéis que preparar nada concreto para conocer un poco el perfil. Sí, a ver, Nuria, si nos comunicas, realmente las entrevistas las solemos llevar a cabo siempre a modo telefónico por Skype. Luego, para aquellas personas que no tengan demasiado tiempo, en algunos casos enviamos un documento para que puedan rellenarla. La verdad, si quieres hacernos una visita a la escuela, puedes. Nos concretas un horario y un día y a partir de aquí te habilitamos una sala para atenderte. Pero normalmente estas entrevistas las solemos llevar a modo telefónico.